¿Qué tal amigos? Un saludo, les doy la bienvenida. En esta ocasión vamos a trabajar un ejercicio utilizando las razones trigonométricas y nos piden hallar el valor del cateto opuesto del triángulo rectángulo. Recordemos que las razones trigonométricas, lo que es el seno, el coseno, la tangente, solo funcionan en triángulos rectángulos, solo en este tipo de triángulos. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto de 90 grados, este de 1090 grados, que el lado más largo es la hipotenusa y que tiene dos catetos, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Recordemos que el cateto adyacente es aquel lado que está junto al ángulo, el que está junto al ángulo, el más cercano, si lo podemos llamar así. Y el cateto opuesto, pues como su nombre lo dice, es aquel que se opone al ángulo, ¿no? El que está más alejado, ¿sí? En este caso, el cateto opuesto sería este. Entonces, cateto opuesto y cateto adyacente. Y la hipotenusa siempre va a tener su nombre por ser el lado más largo. En eso no nos vamos a perder. Si tenemos en cuenta que la hipotenusa es el lado más largo y que el cateto adyacente es el lado más próximo al ángulo, y que el cateto opuesto es el más lejano. En este caso el cateto adyacente mide 5 centímetros y es el que está junto al ángulo. Para realizar este ejercicio, primero que todo vamos a extraer los datos que nos están dando y nos dice que el cateto adyacente tiene una longitud de 5 centímetros. También nos están dando el ángulo teta, ¿sí? También puede ser beta, puede ser alfa, eso no es importante. En este caso son solo nombres. En este caso lo estamos llamando teta. Entonces teta, el ángulo teta es igual a 45 grados. Nos están pidiendo el cateto opuesto. El cateto opuesto es lo que nos están pidiendo. Y ese no lo conocemos. Debemos analizar cuál de estas tres relaciones trigonométricas relacionan estos tres valores, ¿sí? O más bien estos dos valores y este dato a encontrar. Entonces deben tener los tres valores, el cateto adyacente, el ángulo y el cateto opuesto. Entonces miremos el seno del ángulo teta tiene el ángulo, tiene el cateto opuesto, ¿sí? Pero no tiene el cateto adyacente, o sea que esta no nos va a funcionar. Vamos aquí un no nos va a funcionar. Analicemos el coseno, ¿sí? El coseno tiene el ángulo, sí. Tiene el cateto adyacente, evidentemente tiene el cateto adyacente, pero no tiene el cateto opuesto. Así que esta relación tampoco nos va a funcionar. Ahora analicemos la tangente. La tangente tiene el ángulo, tiene el cateto opuesto y tiene el cateto adyacente. Entonces esta sí nos va a funcionar. Esta razón trigonométrica sí nos va a funcionar. Entonces, paso seguido es reemplazar los valores. Tangente de teta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Como ya identificamos la razón trigonométrica que nos funciona para este caso, lo que hacemos es reemplazar los valores. Nos queda que la tangente de teta, pero teta mide 45 grados. Esto es igual al cateto opuesto que no lo tenemos, sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente tiene una longitud de 5. Como necesitamos que la variable nos quede sola, la incógnita nos quede sola, y sabemos que el 5 está dividiendo, vamos a pasar el 5 al otro lado a multiplicar para que el cateto opuesto nos quede solo.
pasamos el 5 a este lado a multiplicar con la tangente, y así de esta manera logramos que el cateto opuesto nos quede solo. Nos queda 5 por la tangente de 45 grados es igual al cateto opuesto. Dejamos acá con paréntesis. Cuando ingresen estos datos en la calculadora, ¿sí? Recuerden, la calculadora debe tener la D en la pantalla o esta frasecita D, ¿sí? Que significa grados. Recuerden que la calculadora debe estar en modo DEC o DEC. Para programarla pues seguimos los siguientes movimientos: tecla Shift seguido de la tecla Mode, aquí nos aparece esto, y presionamos DEC, y DEC le corresponde el número 3, vamos, presionamos el número 3, ahí nos queda la calculadora en ese modo. Aquí les va a aparecer, en la pantalla les va a aparecer la letra DEC o DEC, en este caso en mi calculadora no me aparece. 5 por la tangente de 45, y cierro paréntesis, y eso me da, o más bien eso nos da un valor de 5. Entonces, al realizar esto en la calculadora, 5 por la tangente 45, eso nos da un valor de 5. Y esto es igual al cateto opuesto. Respuesta. El cateto opuesto mide 5. Mide 5. Mide 5 centímetros. Y esa es nuestra respuesta. Si lo quieren ver mejor, pueden girar esta expresión. Cateto opuesto es igual a 5. Recordar que la hipotenusa es el lado más largo, que el cateto adyacente es el que está al lado del ángulo, es el lado más cercano, y el cateto opuesto es el lado más lejano o que está al frente. Si tienen todo esto en cuenta, se les hace muy sencillo desarrollar este tipo de ejercicios.